Medic Salud es una empresa que brinda internación domiciliaria en Cava y Gran Buenos Aires. Contamos con el mejor equipo de profesionales especializados para el bienestar del paciente y el acompañamiento al familiar. Puede contactarnos al 11 40 88 99 22, página medicsalud.com.ar, Instagram @medicsalud_amba. Justamente, gracias Mario. Estamos en comunicación con el gerente de Medic Salud, Juan Alejandro Zárate. Juan, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Y vos sabés Igual. lo que no sé si escuchabas un poquito al principio, lo Sí, que yo escuchaba. decía, cuán importante es la contención domiciliaria en esos momentos en donde el paciente, te saca un poco de tema, ya nos metemos y nos adentramos en este mundo de la internación domiciliaria, ¿no? Pero cuán importante es cuando realmente lo necesitas, porque nunca sabes lo que tenés hasta que lo perdés o lo vas perdiendo y querés que ese familiar tenga lo mejor en sus últimos momentos, ¿no? Sí, eh, te escuchaba al comienzo y la verdad que lo que me quedé con el agradecimiento, ¿no? Qué bueno que es que lo agradezca, porque la verdad es que, por ejemplo, por lo menos en Medic Salud, lo que hacemos siempre es esto mismo, ¿no? No solamente estar con el paciente, sino que acompañar mucho al familiar. Y yo Ujú. escuchaba el agradecimiento recién, y eso nos reconforta. El agradecimiento es algo que nos reconforta muchísimo. Sí, sí, porque siempre se pasa por alto este detalle y se sumerge uno en el dolor lógico de la pérdida, pero que haya tenido a la doctora Cirusi ese agradecimiento de los profesionales que estuvieron ahí en esa habitación en esos últimos minutos, ¿no? Me pareció interesante poder traerlo aquí a la charla. Sí, 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 sí. No, yo también, cuando escuché eso, el agradecimiento de la doctora, ¿no? Sobre todo me pareció eh, muy bueno muy bueno y agradecer, porque es verdad lo que acabas de decir, ¿no? Ante una circunstancia tan dolorosa como es la pérdida, no muchos reconocen el acompañamiento. Lógico, ¿no? Es lógico. Sí. Estamos hablando de una pérdida, un ser querido. Y la verdad que, bueno, la acompaño a la doctora en el sentimiento y bueno, y el agradecimiento que hizo la de la parte humana, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque cuando a veces se dice que un paciente, bueno, lo cuida un familiar, lo cuida esto, que el otro, y ya está comprobadísimo lo que tiene que ver con la enfermedad del cuidador. No es el familiar, ni un buen amigo, ni un vecino quien tiene que turnarse para cuidar un enfermo. No lo es, decididamente no lo es. Claro que no. Eh, Así que bueno. Por eso un poco hoy, Juan, charlar acerca de lo que tiene que ver y machacar, ¿no? Con esto que es calidad de vida, así sea en los últimos minutos o no, no tienen por qué serlo. Claro, Pueden ser enfermedades claro, claro. crónicas. Sí, sí. Decime, Juan, decime. No, claro. En principio, el tratar de contar a la audiencia de de qué se trata una internación domiciliaria, ¿no? Esto que vos Bien. decías recién, de cuidar un paciente, ya sea en una patología crónica o en una patología aguda, con recuperación o paliativo, que son cosas distintas, Ujú. es muy distinto. A veces por eso es importante que Medic Salud, por intermedio de mi persona, cuente a la audiencia que la internación domiciliaria es mucho más que un cuidador en un domicilio. A veces hay pacientes que están en el domicilio y cuentan con un cuidador y dice, está en internación domiciliaria, dicen, Jorge. ¿Me Ujú. explico? Sí, Y, sí. y eso está bien, está perfecto y me parece genial que se haga, obviamente, pero no es, eso no se debe confundir con realmente lo que es una internación domiciliaria.
Eso es un sistema de cuidado, está bajo el cuidado de una persona, ¿sí? Eh, Sí, pero, la, sí, 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 pero la sí. internación domiciliaria en sí es otra cosa. Es más compleja la internación domiciliaria. Eh, Como te decía anteriormente, hay casos crónicos y agudos, obviamente, hay casos paliativos. Si querés, diferenciamos alguno de otro. Por favor, Juan, te escucho atentamente. Claro. Un ejemplo, y yo voy a citar un caso actual, es por ejemplo, tenemos un paciente con una fractura de fémur. Bien. Ajá, bien. Eh, claro, el paciente tiene que cursar su recuperación en el domicilio. Está totalmente, el paciente se encuentra eh, incapacitado para la higiene, obviamente, para la alimentación y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace una internación domiciliaria en ese caso? Ujú. Es montar los recursos, tantos humanos como físicos, para su recuperación. ¿Sí? Sí. Eh, esto que nosotros hacemos en el domicilio es transitorio, porque nosotros lo que esperamos con este tipo de pacientes es una pronta recuperación para que después continúe su tratamiento en forma ambulatoria. Ujú. Claro, ¿Me explico? claro, claro, Y, totalmente. y distintos son los pacientes crónicos, pacientes a los cuales se les realizan cuidados paliativos sabiendo que hay un desenlace, que eh, hay un desenlace, o sea, que es el fallecimiento del paciente porque solamente se le está haciendo un cuidado paliativo. Ujú. Sí, totalmente, Juan. Y ahí está la gran diferencia. Mira vos, no quiero ser extremista, pero de hecho lo es el caso. La gran diferencia entre la vida y la muerte, como es el caso icónico de Maradona, ¿no? Lo que le pasó. Claro, claro, por eso te decía de distintos tipos de internación domiciliaria. Hablábamos de un paciente que solamente tiene un cuidador, una cuidadora. Hablábamos de un paciente crónico que va a tener montada una internación domiciliaria hasta su deceso. Eh, Hablábamos de una internación domiciliaria transitoria. Y bueno, y el caso icónico de Maradona, que es una internación domiciliaria muy, pero muy particular. No lo eh, fue. ¿Cómo? Digo, no lo fue. No se puede llamar internación domiciliaria a lo que tuvo. Claro, claro. En principio es una internación domiciliaria psiquiátrica, la que, en principio entender que Ujú. así como te hablaba yo de distintas internaciones domiciliarias, porque hay clínicas, hay oncológicas, traumatológicas, la del Diego era una internación psiquiátrica. Sí, supuestamente, sí. Y bueno, tenía que entenderse como Maradona, paciente psiquiátrico. Ujú. O sea, partiendo, por eso digo que es muy importante, por lo menos cuando nosotros tenemos un caso, saber qué tipo de internación es, traumatológica, oncológica. Bueno, en el caso de Maradona, partir de que se trataba de una internación domiciliaria de un paciente psiquiátrico. Claro. Más allá, claro, más allá de que había sido intervenido por un coágulo en la clínica Olivos, ¿te acordás? Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, no se lo podía tratar como un paciente neurológico, era Claro. un paciente psiquiátrico. Entonces, colocar en una habitación un paciente psiquiátrico sin el control 24 horas, ¿sí? Ujú. Sin los recaudos que se deben tener con un paciente psiquiátrico. A ver, convengamos que el paciente psiquiátrico es un suicida en potencia, ¿no? Difícil, un paciente difícil, ¿no?
Sí, un paciente que abre la ventana y se tira. Sí, 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 sí. A eso voy, a la gravedad del manejo de un paciente con una patología psiquiátrica. Ujú. Y Entonces, poner, sí, y no, no, sí, no decía, no solamente esto, poner un sí, cuidador, sí, encima ni siquiera estaba 24 horas con el paciente, sino que estaba afuera y que claro. y que el paciente se lo dejase hacer lo que quisiera, y entre esas cosas tomar alcohol. Bueno, sí, sí, una locura, porque, a ver, para una empresa seria, no, eso de paciente difícil se entiende todo bárbaro, pero nunca va a estar el descuidado total que se produjo en este caso, no existe. O se toma el trabajo serio o no se hace, ¿no? Entonces, ahí está la responsabilidad de la empresa que aquí creo que, no sé, no existió, fue manejada, No, bueno, de hecho, disculpa mejor que bueno, de hecho sí, hay procesos judiciales, hay procesos, claro, hay cuestiones legales, porque obviamente lo que se armó no fue una internación domiciliaria, sino que se hablaron con un par de profesionales y decir, bueno, hacemos la internación domiciliaria. Una ujú, locura, una claro, locura. claro, No claro. tener un carro de paro, Jorge, no tener un carro de paro ante un paciente porque aparte, Maradona, aparte de ser un paciente que estaba con patología psiquiátrica, Maradona era un paciente cardíaco de riesgo, Sí, 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 o sea, sí, un paciente, entonces, si uno tiene en cuenta esa patología de base, que es paciente cardíaco de riesgo, no tener un carro de paro o no tener un acceso de ambulancia en menos de 4 minutos, bueno, bueno, eso no a es. ver, qué importante eso que remarcás, Juan. A ver, explicarle a la gente qué es un carro de paro, qué es eso de la ambulancia a los 4 minutos, así la gente sabe de qué estamos hablando. Claro, cuando nosotros tenemos un paciente de riesgo, a ver, yendo al caso Maradona, paciente cardíaco, ¿sí? Eh, Sin duda, lo que se debe contemplar en el domicilio, más allá de la cama ortopédica y del pie de suero, esas cosas, lo primordial es el carro de paro. El carro de paro es está compuesto por un cardioversor, Jorge, para Ujú, empezar. Un bien, cardioversor, un DEA. O sea, para eso, que el paciente, si hace un paro cardíaco, se le coloque cualquiera, ya sea cuidador, cuidadora, enfermero, quien sea, le pone el parche en el pecho y ante la fibrilación lo desfibrila hasta claro, la llegada de la ambulancia. Y claro. otra, al paciente, por ejemplo a Maradona, no lo podías poner, no lo podías poner en un lugar alejado a un sistema de emergencias. Claro, sí, Y no sí, solamente uno, porque vos podés tener, porque esto es verdad y esto es una verdad, vos tenés cuando tenés un paciente que lo ponen en un lugar de poco acceso, esos countries que hay, ¿viste? Esos countries que hay alejado, sí, 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 no, sí, 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 escondidos, viste, que son totalmente escondidos. Entonces tenés que, claro. por lo menos nosotros lo que hacemos son dos cosas. Uno, el acceso de la ambulancia pública, con la que Ujú, nosotros tenemos, perdón, privada, es con la que nosotros tenemos convenio. Pero la otra cuestión es entender que tiene que haber una segunda opción, que es la pública. claro. Tiene que Y estar eso todo no se hizo. cerrado. Tiene que ser un círculo cerradito ante cada eventualidad, ¿no? Tiene que estar, o sea, por eso digo, una internación domiciliaria tiene que estar totalmente supervisada. Yo no Claro. sé qué se hizo pues sinceramente, y no soy, bueno, la justicia lo determinará en su momento, ¿no? Quién fueron los responsables y demás. Pero Ujú. por lo poco o por lo mucho que yo pude ver con el caso Maradona, no lo podía. Sinceramente me sorprendí, Jorge. Sí, 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 Me todos, sorprendí. claro. Una Sorprendí porque, persona, pero qué que, precario, claro. una cosa precaria, una cosa precaria, algo precario, una médica, o sea, todo un enfermero puesto así nomás. Digo, pero no, increíble, increíble. La justicia ya igual determinará culpables,
y Sí, demás. sí, es que de hecho lo va a ver porque la figura del abandono de paciente, después, y la responsabilidad que hay que tener. Por eso hago hincapié en esto, Juan, querido, en la profesionalidad que hay que tener, ¿no? En estos momentos. Eso de que está durmiendo, no lo vamos a despertar, no, No, no le vamos a controlar nada porque está durmiendo, significa que está bien, no, eso por nunca eso me te cerró a digo, mí. por eso te digo, Jorge, para mí lo más importante es entender que no es verdad que Maradona estaba bajo internación domiciliaria. Es cierto. Eso Sí, sí. no era una internación domiciliaria. Cuando hablamos Claro, de internación domiciliaria y decimos que Maradona estaba en internación domiciliaria, yo digo no, eso no es una internación domiciliaria. Que tenga una claro. persona que la cuide, pero vuelvo a repetir, carro de paro, patología del paciente, cuidado 24 horas de especialista en psiquiatría, un tipo grande que se pueda subir encima y pararlo. ¿Me explico lo que Claro, digo? mirá qué detalle que decís, ¿eh? Porque qué interesante, ¿no? Yo, bueno, obviamente que no estoy en el tema como vos, que sos el gerente de Medic Salud, pero un paciente psiquiátrico que lo cuide una enfermera chiquita, y que de Claro. repente tenga un brote de lo que fuere y no puede ni siquiera acercarse. Entonces, Pero aparte le dijo, andate de acá. Y sí, se sí, pegó sí, media sí, vuelta y se fue. claro, claro. O sea, eh, Maradona le dijo, andate, que voy a seguir durmiendo. Y se le, claro. esta persona, esta pobre persona, porque la habrán puesto ahí, yo digo pobre porque este cuidador que pusieron ahí, lo pusieron, ¿no? O sea, le No dijeron, tienen mira, la vamos culpa, a... claro. No, no, claro, claro, echarle la culpa a ella cuando realmente no tiene nada que ver. Bueno, abrió la puerta y le dijo, andate, que voy a seguir durmiendo. Claro, Eso es claro. una locura. Eso Y es está una bueno, locura. y está bueno esto porque también hace quedar mal a la institución de la internación domiciliaria para que la gente entienda que eso no lo fue, ni se acercó, ni nada, no lo fue, punto. Entonces, No, pero por eso te digo, Jorge, lo primero, y yo digo que lo primero que quiero remarcar, porque todo de público conocimiento dice, Maradona se encontraba con internación domiciliaria. claro, Mentira, digo yo, claro, no, 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 mentira. no. Fue lo primero que dije, mentira. Una Claro. cosa es lo que le armaron ahí, una cuidadora, de hecho pusieron un En médico un que había. altillo, Por eso en un altillo, una persona en la puerta, que la sí, cuide, un no, supuesto pobre, pobre también el profesional que tomó porque ahora están investigando qué tipo de especialidad tenía, ¿no? Para qué por- firme, ¿no? La pobre persona que eh, firmó, claro, claro. el Eh, médico, digo, el médico, al cual Fíjate, Juan, que ahora el juicio contra los profesionales, la por doctora eso, Cosachov, y perder la matrícula, o sea, el riesgo, la potencialidad de poder decir, ya está, no puedo ejercer por cuántos años, porque era Maradona, porque me dejé llevar por la fama, por lo que fuere. Perdiste sí, pero bueno, todo. pero esto tiene que ver con alguien que te dice, vení, que vamos a hacer una internación domiciliaria de Maradona, vos vas a hacer para la prescripción de medicamentos, la parte clínica, bla, bla, bla. Bueno, Sí, ese verso no es sí. solamente con el caso de Maradona, ese verso y ese error es muy común en muchos pacientes Ah, también. mira vos, mira. Claro, claro, vamos a hacerle una internación domiciliaria a este paciente y Ujú. le ponen una cuidadora y un teléfono de un médico que lo llamen en caso que. Claro, No, sí, eso sí, no sí, es es una, cierto, eso no es una internación domiciliaria. es cierto. Yo te digo Querido la verdad. Juan, sí, Perdón, déjame cerrar con esto. sí, por favor. Discúlpame si obviamente entra el sentimiento en este caso. No, al ¿Me contrario. entendés? Porque en este caso particular que estamos hablando, que es Maradona, no lo pude creer, pero por una cuestión, por mi sentimiento hacia él, no podía Ujú. creer. No podía creer lo que hicieron. Que podría estar todavía vivo, Sin duda. totalmente. Juan Alejandro Zárate, gerente de Medic Salud, un placer como siempre escucharte, querido Juan, ¿eh? No, yo agradecerte a vos, Jorge, y felicitarte por el programa y saludar a la audiencia. Por favor, un placer escucharte, un fuerte abrazo. Otro enorme para vos.
Chao, Juan querido. Bueno, ahí estuvo con nosotros Juan Alejandro Zárate, gerente de Medic Salud, informándonos minuciosamente qué es una internación domiciliaria, ¿sí? Creo que cualquiera de nosotros que tenga que atravesar con un familiar algún momento similar, tanto de una enfermedad crónica o de algo eventual, quisiera que haya profesionales serios y decir, no tengo que estar pendiente de lo que le pasa, si respira, si no respira, ¿no? Bueno, nos fuimos una pausa, querido Mario Villarruel, en la puesta técnica. Mensaje al 11 3000 1404. Ya vengo.